¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 22 de marzo 2021. Vamos a seguir con la lectura del libro de Juan, de San Juan. En la lectura anterior nos quedamos en el capítulo 5, en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, aquí es como, pues los judíos, ¿verdad? Acuérdense que los judíos se refiere pues a los judíos que tenían el poder, no a todo el pueblo judío. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, vamos a pedirle a Dios que guíe esta lectura. Padre nuestro, con todo respeto te pedimos, guíes la lectura de tu palabra, que nos des el entendimiento espiritual para hacerlo correctamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio del versículo 19 al versículo 29 del capítulo 5. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, es la lectura del versículo 19 al versículo 29 del capítulo 5. Pues ya hemos comentado, ¿verdad?, cómo
tiene uno que creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Tiene uno que recibir a Cristo en su corazón. ¿Para qué? Pues para tener vida eterna. Para cuando uno se muera, su alma se va con Dios. En el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Como, pues sí, a través de la lectura, pues nos señala todo el tiempo que tenemos que creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, para tener vida eterna. En el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que creen en Jesucristo, los que lo aceptan como su Salvador, pues tienen vida eterna. Los que hicieron lo bueno, ¿no? Los que creen en Jesucristo. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que, pues, cuando mueran, si no creyeron en Jesucristo, se van a condenar en el infierno, ¿verdad? En el fuego eterno. Como se ha comentado, ya que uno está leyendo la Biblia, uno que está escuchándola, pues se da cuenta que es muy fuerte lo que dice Dios, ¿verdad? Los que no creyeron, pues, se van a ir al infierno. ¿Sí? Y los que oyeron la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Bueno, mañana seguiremos con la lectura del libro de Juan, de San Juan. Que Dios los bendiga y siempre bajo la mirada alegre de Jesús.